¿Cómo se escucha mejor por la transmisión igual? Sí, sí. ¿Tú me avisas? Yo creo que con micrófono. ¿Con micrófono? Sí, con eso. Ya. Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la biblioteca Montesquieu de Való del Departamento de Geofísica, que está un poco escondida en la facultad, pero como pueden ver está súper bien abastecida de lectura sobre geofísica y sobre otros temas. Acá se puede venir a estudiar, si están muy cansados pueden venir a dormir. Y aquí es donde vienen gran parte de los estudiantes de este departamento y los académicos y académicas también. Les cuento que esta charla la quisimos hacer como un conversatorio porque nosotros tenemos un ciclo que se llama Conversaciones sobre la Tierra, que hacemos con la Biblioteca Montesquieu de Való, con Explora Sur Poniente, que es el nodo Explora que funciona aquí en la facultad y se dedica a hacer divulgación científica. Y queremos darles la bienvenida a esta actividad en que vamos a conocer por qué es tan importante el trabajo de los geofísicos y de qué se trata la nueva carrera de geofísica que va a impartir la universidad a partir del año que viene. Para eso nos acompaña hoy un ex alumno de este departamento, un académico de este departamento, que además es investigador. Tengo que leerlo porque es un poco largo, del Instituto Milenio de Investigación en Riesgo Volcánico, Pilar Volcanes, que por supuesto es un apasionado vulcanólogo y aparte de eso trabajó con mucho entusiasmo para que la universidad pudiera tener una carrera de geofísica y pudiera dar una formación más amplia a los estudiantes. Entonces dejo con ustedes y bueno, démosle la bienvenida con un aplauso al profesor Daniel Díaz. Muchas gracias, Daniela, por la presentación. Muchas gracias a todos por estar acá. Daniel, ¿nos puedes contar en primer lugar por qué es importante estudiar geofísica en este país que se considera como el laboratorio natural de fenómenos naturales? Sí, mira, es una buena pregunta para partir. La verdad es que cuando nosotros nos tocó presentar este proyecto de carrera en distintas instancias de la universidad, este fue como el tema principal que nosotros tratamos de defender siempre. Finalmente se entendió como una cuestión relevante. Chile es un país, como tú decías, que es un laboratorio natural para distintos procesos. No solamente desde un punto de vista científico o académico, nosotros quisiéramos saber mucho más de Chile, entender mucho mejor cómo funcionan distintos procesos geofísicos acá, que tienen que ver con los terremotos, con el volcanismo, también con la parte atmosférica, con el cambio climático, con los océanos, y con otros problemas en los cuales nosotros en general no nos metemos siquiera como parte de este país. Y también porque aparte de esta componente que tiene que ver más con ciencia, con academia, hay mucho trabajo y rubros en el fondo industrial, por ejemplo, que tienen que ver con el desarrollo, con lo que puede hacer un geofísico o una geofísica que se meta, digamos, en estos temas. Podríamos hablar en esos ámbitos de la parte tal vez más industrial, más productiva. Chile es un país que todavía sigue siendo un país que se destaca por su minería, digamos, por la minería del cobre y de otros minerales, y donde la geofísica tiene un rol fundamental en la exploración de recursos, en cuantificar cuántos son los recursos que nosotros tenemos acá en Chile. Pensando en problemáticas actuales también que tienen que ver con la sequía o la mega sequía que estamos viviendo, es súper importante para nosotros, sería importante para nosotros conocer cuáles son nuestros, por ejemplo, recursos hídricos subsuperficiales, que es algo que tampoco conocemos en este país con claridad, y donde una geofísica puede aportar, ¿no es cierto?, con conocimiento y con información al respecto. En la parte climática también somos uno de los países más afectados por el cambio climático en curso y por lo tanto también sería bueno que tuviéramos profesionales que entrando en algunas instituciones públicas o privadas puedan aportar con el conocimiento que tienen en distintos trabajos para enfrentarnos mejor a este tipo de problemas que nos toca enfrentar en este caso. Así que como resumen yo diría que hay muchas disciplinas, muchos campos en los cuales un geofísico, una geofísica puede entrar y en algunas partes de la industria que yo mencionaba aquí ya hay muchos geofísicos trabajando y es bueno entonces relevar el trabajo de esas personas que llevan años o décadas en eso y que han estado inmersos en eso sin tener muchas veces un título profesional, haciendo un trabajo profesional pero sin tener un título. Entonces es también hacer un poco de justicia con la disciplina y con lo que nosotros podemos aportar al país.
micrófono un poco más cerca, Ya, más cerca. pensando en las personas que nos pueden estar viendo en la transmisión. Nos hablaste recién sobre que parece que hay geofísicos y geofísicas en todas partes, y ahondando un poco en eso, ¿nos podrías contar? Porque tú trabajas en la academia, trabajas en un centro de investigación, pero ¿en qué otros lugares más se pueden desarrollar las y los geofísicos? Sí, claro, en la parte académica yo creo que es bien claro, y hay varios geofísicos y geofísicas trabajando en universidades, sobre todo acá en Chile y en otras partes del mundo también, a través de proyectos de investigación, haciendo docencia y ese tipo de cosas, pero hablando de la parte un poco más profesional o del trabajo que podría ser un geofísico o geofísica, tenemos instituciones públicas que son súper importantes a nivel nacional. Un ejemplo de algo que tenemos muy cerquita, de hecho, acá al lado, el Centro Sismológico Nacional, es una institución súper relevante a nivel país que surge como centro después del terremoto del 2010 y que ha ido incorporando cada vez más geofísicos y geofísicas en su planta para poder analizar de mejor manera los fenómenos que les toca analizar, ¿no es cierto? Y entregar la información relevante a la oficina de emergencia, que es la que toma las decisiones finalmente de la gestión, ¿no es cierto? Del desastre. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos gente, geofísicos y geofísicas que están trabajando actualmente en industria minera, en empresas de exploración derechamente o en empresas mineras, donde la problemática muchas veces es, como decía antes, cuantificar un recurso que es invisible si uno está en la superficie. Nosotros trabajamos en general cuantificando, identificando, caracterizando estructuras geológicas que están bajo la superficie y que no podemos verlas directamente. El trabajo de un geofísico en general es hacer observaciones indirectas, ¿ya? Y en eso es súper complementario con el trabajo que hace un geólogo o una geóloga, ¿ya? En general en estos proyectos ligados a la minería se trabaja a la par con estos otros profesionales, manteniendo las diferencias de las disciplinas que existen, ¿no es cierto? Pero sabiendo que el trabajo colaborativo suele ser la mejor forma de llegar a un mejor resultado, ¿ya? Así que eso como ejemplos. Hay otros más también. Uno podría pensar en la parte meteorológica, que es la parte que hacen los colegas de ciencia atmosférica. Podríamos pensar en también incorporar geofísicos y geofísicas en la Dirección Meteorológica de Chile, por ejemplo, algo que no ocurre ahora, pero que tal vez a futuro podría ocurrir. Así que son ejemplos de donde podrían participar geofísicos y geofísicas, y que participan actualmente ahora también. Antes de ir con las preguntas de quienes nos acompañan ahora, porque me imagino que tienen preguntas, no me vayan a decepcionar. Actualmente este departamento imparte en pregrado una licenciatura, pero a partir del año que viene, como mencionamos hace unos minutos, va a ser una carrera. ¿Nos podrías contar las diferencias entre ambos programas? Claro, nosotros armamos la malla, a propósito de la carrera, al menos con una de las menciones esta que está acá. Y nosotros venimos trabajando en este proyecto con varios colegas del Departamento de Geofísica desde al menos 8 años atrás, y lo que hicimos como primer paso fue modificar la licenciatura de Geofísica, que es un grado académico, el de licenciado, que en esta facultad es entregado por todos los departamentos. Hay departamentos que entregan licenciatura en ciencias de la ingeniería y otros en licenciaturas en ciencias como el nuestro. Y la diferencia con otros departamentos en esta facultad es que el nuestro era una licenciatura terminal, no daba paso a un título profesional posterior, como pasa en otros departamentos, como pasa por ejemplo en geología, como pasa en el resto de las ingenierías. Pero siguen habiendo algunos departamentos como geofísica, física y astronomía que quedaban en una licenciatura y no tenían un título posterior. Nosotros, pensando, dándonos cuenta hace algún tiempo atrás, y yo también, como tú decías, yo soy exalumno de acá y viví algunas consecuencias que tenía el no tener un título. Nosotros pensamos que como hay una parte importante de los alumnos y exalumnos que trabajan en forma profesional, teníamos que empezar a migrar a ese título y empezar a generar un título profesional en este caso, que diera cuenta de la labor que hace un geofísico y una geofísica en el ámbito laboral. La diferencia entonces va en que nosotros, si uno ve esta malla, hasta el semestre 8 tenemos una licenciatura que fue modificada el año 2018 y que está, digamos, formalizada con un decreto universitario, y desde entonces se dicta de esta forma, es decir, todo lo que se encuentra en los semestres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 es algo que ya existe y que se está impartiendo hace 4 años ya en el Departamento de Geofísica, y lo que nosotros hicimos fue plegarnos a un plan institucional de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas para crear una carrera que durara 5 años.
Eso es algo que también es inédito a nivel de facultad. Todas las carreras duran más que eso acá en esta facultad. Nosotros somos la primera que va a durar 5 años, al menos en forma nominal. Y lo que hicimos entonces fue agregar un año a la licenciatura, que son los semestres 9 y 10. En esta mención son esos los cursos y se diferencian de la otra mención en la especialidad, ¿no es cierto? Como se ve ahí, los cursos de los semestres 9 y 10 son distintos, ¿ya? En esta mención de atmósfera y en la mención de tierra sólida, porque ahí en ese último año es donde se da la mayor especialización de los estudiantes que quieran seguir una u otra línea. Entonces, este trabajo implicó primero, como decía, modificar la licenciatura, adecuarla un poco con respecto a lo que había antes y luego agregar todo esto este año. ¿Ya? Llegar a un consenso de qué cursos se iban a incluir y cómo iban a ser y armar los cursos fue algo que nos tomó mucho tiempo internamente en el departamento, pero que finalmente, trabajando con todos las colegas, llegamos a estos consensos y decidimos que esta era la mejor forma de partir un proyecto de carrera en esta facultad. Gracias Daniel por tus respuestas. Súper claro, por lo menos para mí. No sé si alguien de ustedes quiere hacer alguna pregunta. Que levante la mano y le paso el micrófono. ¿Cuál es tu nombre? Alejandra. Dale, Alejandra. Es una pregunta igual que yo tenía un poco de antes, viendo como a mí lo que quiero hacer como con mi carrera, que es que cuando yo empecé a ubicar geofísica, leí que podía tener un enfoque como en energías renovables y no estoy segura cuál mención tendría que tomar para tomar como ese camino. Ya mira, esa es una buena pregunta, tiene que ver con un campo laboral en el fondo de los geofísicos y geofísicas. Yo te diría que en ambos casos, en ambas menciones, tú puedes tener o migrar hacia ese ámbito laboral si te interesa. Por ejemplo, en el área de tierra sólida, que es a la que yo pertenezco y donde conozco un poco más, yo he estado participando hace hartos años en un proyecto grande que se desarrolló, o se anidó más bien en el Departamento de Geología, y que tenía que ver con el desarrollo de geotermia en Chile. Entonces, desde la geofísica, tal como de otras disciplinas como la geología u otras ingenierías, nosotros tenemos varias cosas que aportar si nosotros quisiéramos, por ejemplo, impulsar y desarrollar la energía geotérmica en Chile. Y en particular un geofísico, una geofísica puede participar, y eso se ha hecho en este país, en las partes de exploración de un proyecto geotérmico, por ejemplo. Ya nosotros acá en Chile tenemos un potencial geotermal enorme. Eso lo sabemos las personas que estudiamos las ciencias de la Tierra acá en Chile hace harto tiempo, pero por distintas contingencias la geotermia ha tenido un impulso, ha tenido un crecimiento importante y hay una central geotérmica funcionando en Chile, pero ha tenido una competencia importante también de otras fuentes de energías renovables no convencionales, como puede ser la eólica o la solar. Y ahí uno se puede traspasar al otro ámbito de la geofísica, que es el de la ciencia atmosférica. Cuando uno estudia, por ejemplo, los regímenes de viento que existen en Chile, es una parte fundamental para poder identificar, por ejemplo, dónde tú vas a instalar un sistema de centrales, en este caso eólicas, para poder aprovechar bien ese recurso, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que en ambos casos, en ambas líneas de desarrollo que plantea esta carrera, uno puede migrar hacia el ámbito de las energías renovables si es que ese es tu interés. Así que no hay una que te sirva más que otra en este caso. Gracias. ¿Alguien más? Hola, mi nombre es Amanda y yo tenía una pregunta, o sea, tengo dos preguntas. La primera era que yo estoy en plan común, entonces estoy como en un dilema respecto de elegir geología o geofísica, porque como que igual van de la mano en ese sentido y como que lo que me han dicho, lo que he escuchado es que geología es mucho más como de observación, por decirlo, del entorno, de lo que hay ahí. En cambio, geofísica es como modelos como, o sistemas que nos permitan como analizar la Tierra desde un punto más físico. Entonces, como que en ese sentido, no sé si eso es así o me lo puede como corroborar. Sí, así como grandes rasgos yo te diría que sí. Ya la geología
geología suele ser, o nosotros desde la geofísica solemos verla como una ciencia que tiene que ver más con observaciones directas. Por ejemplo, yo trabajo harto en temas de volcanes con geólogos, con volcanólogos de distinto tipo, y me puedo dar cuenta que ellos muchas veces, por poner un ejemplo, sacan una muestra de roca de un volcán y la analizan en un laboratorio. Eso es una observación directa de algo, ¿no es cierto? Uno saca una roca, la corta de alguna forma y la observa directamente, y tú analizas la composición mineral que tiene y otros parámetros que uno puede sacar. En el caso de la geofísica es distinto, porque nosotros, si bien queremos, por ejemplo, estudiar un volcán igual, nosotros hacemos observaciones indirectas de las cosas, es decir, medimos en superficie algunos parámetros físicos que no son los que nosotros queremos inferir bajo la superficie. Si uno piensa en un volcán, a lo mejor yo quisiera caracterizar un sistema de magma que hay en un entorno volcánico, pero no puedo medir directamente el magma, ¿cierto? Y su ubicación. Lo que mido son parámetros como la densidad de las rocas, la velocidad de onda sísmica de las rocas y otros parámetros que me permiten inferir después dónde se encuentra ese sistema magmal. Por eso son observaciones indirectas, ¿ya? Pero que tienen una base física súper importante que nos permite hacer ese paso de observar un parámetro físico e interpretarlo de acuerdo al contexto en el que está, ¿ya? Entonces las diferencias van por ahí. Uno tiene que ver más con observaciones directas, que es la geología, y otro con observaciones indirectas, que es la geofísica. Ya, y la otra pregunta que tenía respecto a la malla es como si nos podía hablar como de los terrenos que tiene geofísica, como que eso me interesaría mucho. Sí. En el caso de la malla así como general, si nosotros vemos la malla de la carrera de geofísica, se divide entonces en lo que es el plan común, que es común, ¿no es cierto?, para todas las carreras de la facultad, la licenciatura, que es común en este caso para ambas menciones, así que todo hasta el semestre 8 es común tanto para atmósfera como para tierra sólida. Y en ese nivel, en el nivel de licenciatura, hay algunos cursos, como por ejemplo métodos de exploración geofísica, que tienen un terreno asociado. Tienen un terreno asociado que es de un nivel más bien básico, donde el plan es probar equipos, o que los estudiantes prueben equipos, midan con equipos y se familiaricen con ese tipo de equipamiento que nosotros ocupamos en general. También hay un ramo que se llama sistemas de observación, que es nuevo y que apunta a lo mismo, a que se entienda un poco mejor el cómo funcionan los equipos, cómo uno puede obtener información importante de esos equipos y que los estudiantes nuevamente se familiaricen con el uso de ellos, para que después a un nivel más avanzado, si uno avanza hasta los semestres 9 y 10, aparece un ramo que es bien importante y que es, por ejemplo, en el caso de la especialización en tierra sólida, geofísica de campo, que está en el último semestre de la carrera. Y es un curso que ya es un campo mucho más avanzado, donde se espera que los y las estudiantes apliquen todo el conocimiento que tienen y trabajen de forma mucho más independiente que en los cursos previos. Entonces, la idea va a ser más bien que, dado un cierto problema geofísico que van a tener que enfrentar, se hagan cargo de qué equipos usar, cómo usarlos, dónde medir, cómo medir y procesar toda la información que se pueda recopilar, ¿ya? Como si fuera un trabajo lo más profesional posible, pero dentro de la universidad todavía, como en el último semestre que estarían acá, ¿ya? Entonces, al menos en la parte de tierra sólida tenemos una componente bien importante de terrenos y que yo creo que es algo súper importante en la formación de un geofísico, geofísica, que se acostumbre también, ojalá, o que aprenda al menos a medir siempre sus datos, y que independientemente que después en el futuro pueda trabajar con datos medidos por otras empresas o por otras personas, sepa en qué fijarse y cómo medir y cuánto cuesta de repente medir algo. Se pueda cuantificar también el esfuerzo tanto económico como personal de repente de hacer estas mediciones, y que se pueda cuantificar después para además plantearlo de buena forma en posibles proyectos que puedan desarrollarse después en el ámbito laboral de cada estudiante. Así que hay una componente tanto de cursos antiguos como nuevos que apuntan a que se fortalezca la componente de terreno de esta carrera. ¿Alguien más? Hola, ¿se escucha? Sí. No sé si hay tiempo para hacer dos preguntas. ¿Sí? Sí, hay tiempo. ¿Sí? Ya, bueno. Hola, profe, ¿cómo estás? Muy bien. Mi nombre es Mauro y tengo dos preguntas relacionadas con lo que viene a ser la carrera ahora implementada y lo que viene a ser el magíster, ¿ya? Muchos estudiantes actualmente optan por hacer la licenciatura y luego el magíster porque
quizás ven que tienen menos oportunidades para insertarse en el mundo laboral. Entonces ahora la pregunta es, si bien ahora es recomendable hacer el magíster para los que tienen la licenciatura, y ahora con la carrera, quizás no sería, no sé si recomendable, pero hay más posibilidades de insertarse en el mundo laboral solamente teniendo la carrera y sin el magíster. Esa es como la pregunta. Sí, claro, en este caso es cierto, nosotros, la verdad es que históricamente, desde hace mucho tiempo, a mí también me pasó, nosotros hemos tenido un magíster de geofísica que es de un carácter más bien académico, ¿ya? O sea, en el fondo la motivación, si uno se va como al reglamento del programa de magíster que nosotros impartimos, tiene un carácter académico y lo que busca es más bien formar personas que se desarrollen en esa línea, la línea más académica de investigación. Pese a eso, muchas personas, yo incluido, yo también pasé por la industria un tiempo, hemos trabajado, digamos, haciendo licenciatura y magíster en la industria. Y eso se puede, y en la industria chilena, al menos de la geofísica, se reconoce a las personas que tienen magíster de geofísica de acá. Y se les reconoce de alguna forma como profesionales desde hace un tiempo, ¿ya? Aunque de manera informal en algunas ocasiones. Ahora, lo que se plantea es que todas las personas que, sin necesidad de entrar a un magíster necesariamente, salgan con una formación que les permita trabajar directamente, ¿ya? Con el pregrado solamente. Antes, con una licenciatura terminal, era prácticamente imposible trabajar en el mercado laboral y desarrollarse correctamente y poder después optar a mejores puestos, solo con ese grado, ¿ya? Lo que nosotros queríamos hacer entonces era incluir este extra de tiempo para que los estudiantes con sus estudios de pregrado pudieran trabajar sin problemas como profesionales. Yo creo que eso se logra con la carrera, con el título profesional. Independiente de eso, nosotros estamos trabajando en opciones para que sean atractivas de alguna forma para los estudiantes, para que esto se armonice, se mezcle de alguna forma con el magíster. En el fondo, que las personas que quieran hacer la licenciatura y la carrera de geofísica puedan, en un lapso más o menos breve, sacar también un magíster de geofísica y salir, por ejemplo, en un lapso del orden de 6 años con un título y un magíster. De forma de complementar un poco mejor su formación, apuntando a lo mejor para el ámbito académico o también para el ámbito profesional. Así que va a depender de distintos casos y situaciones, pero nosotros estamos trabajando en particular con la escuela de posgrado para poder lograr algunas ofertas que sean interesantes para los estudiantes y que nos permitan hacer eso. Por ejemplo, en un lapso breve, que los estudiantes saquen ambas cosas. Es algo que ya se hace en otros departamentos de la facultad y nosotros vamos a tratar de copiar un poco el esquema que se da. Eso puede ser. Ya, muchas gracias. Y la segunda en realidad tiene que ver con lo mismo, porque muchos nos vamos por el lado académico, entonces como que nuestra meta, por así decirlo, es optar al grado de doctor, para después insertarnos en el mundo académico. Entonces, lo recomendable, por lo menos para los que tienen la licenciatura nomás, es hacer el magíster y después el doctorado. Entonces, ahora con la carrera, ¿sigue siendo recomendable hacer el magíster y después el doctorado? ¿O quizás también se puede, solamente con la carrera, pasar directamente al doctorado, por ejemplo? Ya sí, mira, la verdad es que en general, para hacer un doctorado, en general se pide un grado académico previo. Y hay gente, no son demasiados los casos, pero que con licenciatura salta al doctorado de inmediato. Eso ha ocurrido y depende mucho de cada persona. Lo recomendable en general es que las personas tengan un paso previo, intermedio, que es el magíster en este caso, ¿ya? Los 2 semestres extras que se agregan en el caso para formar un título profesional también cumplen un poco ese rol, en el fondo de formar un poco mejor o complementar un poco la formación de una persona que tiene licenciatura, apuntando, por ejemplo, a seguir estudios en otra parte, ¿ya? Yo estoy seguro que cuando ya tengamos más estudiantes en la carrera y tengamos algunas generaciones, seguro que más de alguno va a saltar desde su carrera de geofísica a un doctorado directamente. Y vamos a tener que ir viendo cómo funciona eso también, ese paso, ¿ya? Yo creo que en general el paso intermedio del magíster a nosotros nos ha funcionado bien, lo hemos visto con los estudiantes que hemos tenido, que salen con una formación bastante buena, bastante sólida y que les permite engancharse en un doctorado sin muchos problemas. Y vamos a tener que ir viendo los casos de darse de estudiantes que pasen solo con un título profesional a un doctorado y ver cómo es su desempeño, ¿ya?
son cosas que vamos a tener que ir revisando, yo creo, y evaluando a medida que se vayan dando. Muchas gracias. ¿Alguien más? Voy a leer unas preguntas que hace Marcia de redes sociales. Felipe Cariceo pregunta ¿cuál es la posibilidad de convalidar con la licenciatura en geofísica de otra universidad? Mira, todos esos temas son temas que nosotros tenemos que ir revisando poco a poco. La verdad es que la carrera de geofísica se formalizó en la Universidad de Chile en una reunión plenaria del Senado Universitario la semana pasada, recién, después de la semana anterior. Entonces esto está como todavía muy fresco y nosotros tenemos que empezar a revisar algunas situaciones puntuales que puedan darse. Esa puede ser una de ellas. Ya nosotros hay otras también que han surgido de personas que han sacado licenciaturas hace mucho tiempo atrás, como yo, y que a lo mejor también quieren tener un título profesional y tenemos que ir viendo cómo se da. Hay estudiantes, por ejemplo, también en la actualidad que tienen planes de licenciatura que no son este mismo, que son previos, y también tenemos que ver cómo se enganchan ellos en este formato de carrera si es que quieren hacerlo. Entonces, yo creo que para cada caso, la idea va a ser que se hagan las preguntas correspondientes. Esta persona en particular nos puede preguntar y nosotros vamos a poder guiarlo con las personas correctas dentro de la facultad para que vaya solucionando o encontrando respuestas a estas preguntas, ¿ya? Pero yo creo que todos los casos especiales vamos a poder ir respondiéndolos poco a poco en la medida que vayamos conociéndolos y vayamos viendo cómo resolverlo en el facultad. Aquí hay una pregunta relacionada con las prácticas, porque actualmente hay una práctica, la hace Magdalena Villarroel. Actualmente hay una práctica asociada a la licenciatura, ¿verdad? Y ahora con el título va a haber 2 prácticas. Entonces, ¿nos podrías explicar tú, o aprovechando que está nuestra secretaria docente, cualquiera que nos quiera explicar como qué diferencia hay entre la práctica 1 y la 2, o no sé, si nos pueden orientar al respecto? Sí, en verdad, el tema de las prácticas 1 y 2 es algo que también es algo que se da mucho en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas a nivel de carreras que ya existen. En general, la práctica 1 se asocia a un trabajo que es más bien básico, de una persona que tiene una formación del orden de 3 o 4 años en geofísica, que conoce bastante bien la teoría, pero que tal vez le falta la parte práctica o no ha trabajado mucho con datos. Entonces, tiene que ver más con engancharse un poco en el trabajo en geofísica o geofísica, digamos, en un ambiente laboral, ojalá externo al de la universidad. Y en la práctica 2 ya se espera que esa persona pueda desarrollar mucho mejor la labor de un geofísico o geofísica en su lugar de trabajo, es decir, que con la formación que tiene un poco más completa, ya con 1 o 2 años extras al de la práctica 1, pueda enfrentarse a los problemas de otra forma, pueda hacerse cargo, por ejemplo, de mediciones, pueda hacerse cargo de procesar datos y estar un poco más a la par con los profesionales que van a estar trabajando con esa persona en esta institución. Así que se espera que sea una diferencia, que no sea del mismo nivel de dificultad ni de logros. Gracias, Daniel. No sé si Elvira quieres agregar algo. Está bien. Está bien con lo que dijo Daniel. Por el momento no tengo más preguntas en redes sociales. Diego me dice que tampoco él ve ninguna más. No sé si alguien más. Última oportunidad de plantear alguna duda. ¿Estamos todos claros? Alejandro. Sí. No estoy segura si se tocó y yo no caché, pero ¿por qué hay algunos ramos encerrados en la pizarra? Me llama la atención. Digo, en el proyector. Como que no estoy segura de qué La implica verdad, el yo encierro. no sé por qué están así. Entiendo que esto salió de una presentación del Roberto, nuestro jefe de centro, ¿no? Sí. Pero no tiene nada así en especial, solo nos sirve para mostrar la malla. No es que, por ejemplo, claro, me parece que en este caso están marcadas algunas ramos que tienen que ver con la disciplina de ciencias atmosféricas en rojo, pero no estoy seguro, no, la verdad. Están marcadas Cursos con amarillo. nuevos Los y cursos nuevos son los obligatorios. amarillos. Ah, ok. No, acá en licenciatura. Los rojos son los obligatorios y los amarillos son los electivos de acuerdo a la mención. Ya, ok. Ah, tienes toda la razón. Es que allá no se ve nada. Perfecto. Gracias. Sí, eso es.
con alguna duda? Bueno, yo creo que parece que estamos claras y claros. Y bueno, les quiero agradecer, gracias Daniel, por habernos explicado de qué se trata la nueva carrera y por qué es importante formar geofísicos en este país. Y gracias a todas las personas que nos vinieron a acompañar hoy día. Antes de que se vayan, les quiero contar que en los casilleros hay pegados unos códigos QR que les quiero pedir por favor que los escaneen y respondan ahí las preguntas que hay para evaluar la actividad, para que nosotros podamos mejorar. Hay unos ahí en los casilleros y hay uno ahí atrás, bajito de la foto de la ficha del conversatorio. Y bueno, este ciclo lo hacemos con, como les mencioné anteriormente, con esta biblioteca Montesquieu de Való y también con la Biblioteca Central de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, el programa Riesgo Sísmico, y también les queremos agradecer por supuesto. Y eso, los dejamos invitados. Vamos a tener un próximo Conversaciones sobre la Tierra el 7 de diciembre, donde se va a hablar sobre oceanografía, perdón. Y va a ser el libro, pero lo vamos a divulgar para que ustedes estén al tanto.